Continúo, amados hermanos, con el estudio del libro de Éxodo en este día de adoración. Hoy vamos a comenzar un capítulo nuevo del libro de Éxodo y será el capítulo 19. En este capítulo 19 la temática es el pacto entre Dios y su pueblo. Yo creo que de esta serie voy a considerar de 4 a 5 lecciones y en su momento oportuno vamos a dedicar una lección especial que habla acerca de los pactos, pero no va a ser ahora, sino creo que será la tercera o cuarta lección que vamos a dedicar sobre lo que eran los pactos en el Antiguo Testamento. Pero ahora el tema pues el pacto entre Dios y su pueblo. Antes que comencemos vamos a pedir la dirección del Señor. Como siempre, Padre Celestial, estamos encomendándonos a ti para presentar tu palabra. Gracias porque nos permites el que tu mensaje se difunda y se difunda por estos medios que tú nos permites, que ayudes a tu iglesia aquí como a toda la hermandad que los escucha, de tal manera que haya más crecimiento en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el pacto que hizo Dios entre Dios y su pueblo. El origen del pacto entre Dios e Israel se registra en Éxodo capítulo 19. Es algo verdaderamente muy interesante lo que en este capítulo se presenta. Es algo que realmente nos ayuda en gran manera. Pero también quiero decirles que estos pactos que se hicieron en los tiempos antiguos testamentarios fueron realmente muy grandiosos. ¿Por qué digo que fueron grandiosos? Porque estos pactos eran respetados. Estos pactos estaba en juego la voluntad de Dios y respetaban mucho a Dios, pero evidentemente que había momentos que los violaban el pueblo que Dios había escogido, y también esto lo vamos a considerar. Por eso es que estoy diciendo que el origen del pacto entre Dios e Israel se registra en Éxodo 19 y que este pacto había pues de determinar todas las relaciones entre Dios y su pueblo a partir de ese instante. En el tercer mes que se dio, después de que salieron de Egipto, ya han pasado 3 meses, los israelitas acamparon al pie del monte Sinaí. Y miren lo que dice los versículos 1 y 2. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Se dice pues que Moisés subió al monte y Dios ofreció hacer de Israel su pueblo especial si obedecían sus palabras. Eso lo describe en los versos 3 en adelante, cuando entremos a ellos. Moisés le repitió al pueblo el ofrecimiento de Dios y ellos acordaron hacer todo lo que el Señor había mandado. Lo vamos a ver en los versículos 7 y 8.
los israelitas pues recibieron instrucciones de consagrarse para encontrarse con el Señor. Entonces nadie había de acercarse al monte. En el tercer día Dios se presentó ante el pueblo, luego instruyó a Moisés para que regresara a la cima del monte, llevando a Aarón consigo. O sea, este es el resumen que les presento de lo que allí se va a dar. Pero vamos a entrar al paso número 1. ¿Cuál es el paso número 1? Se hace el pacto. Ese es el paso número 1, se hace el pacto. Y donde se hace el pacto, lo primero es que Dios y Moisés se encuentran. Eso es lo importante. Dios y Moisés se encuentran. Vamos a leer los versículos 3 hasta el 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, cuando los israelitas habían acampado al pie del monte Sinaí, dice la escritura acá que Moisés subió a Dios. Fíjese que no dice subió al monte, subió a Dios. Va a conversar con Dios, pues. Moisés subió a Dios por primera vez, pues. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le dijo que le diera a Israel la oportunidad de iniciar una relación pactal con él. Por eso es que yo, desde que he iniciado este capítulo 19 y el tema del pacto entre Dios y su pueblo, yo le estoy dando énfasis a la palabra pacto, porque esto es muy, muy importante. Dios comenzó su ofrecimiento hablando de lo que había hecho por Israel. Fíjense que es algo notorio y yo le pongo siempre mucho cuidado a esto, porque Dios nunca dejó de recordarles al pueblo de Israel lo que había hecho desde la hora de haber salido de Egipto. Dice en el verso 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Entonces, él había triunfado sobre los egipcios por medio de las plagas, y también destruyendo su ejército en el mar, y había conducido a Israel a este monte, había llevado a los israelitas, dice aquí, miren qué hermoso, sobre alas de águilas. Lamentablemente aquí en nuestra campiña no tenemos el deleite de que sea un hábitat para las águilas, pero por los documentales que uno puede ver, son aves hermosas, aves muy poderosas. Hay una diversidad de águilas, y cómo es que en la escritura se usa, hermanos, sobre alas de águilas, o sea, en la condición de fortaleza y la condición de libertad, pues. Y dice, y los trajo a sí mismo. Por eso es que la metáfora de las alas de águila sugiere que Dios llevó a los israelitas de la misma manera que un águila madre
lleva a su cría cuando está aprendiendo a volar. La imagen sugiere el cuidado pues tierno de Dios y la completa dependencia de Israel. Al traer a Israel a sí mismo, Dios cumplió la promesa hecha anteriormente. Mire lo que recordemos cuando estudiamos Éxodo 3:12. Dice, y él respondió, ve, miren esta frase, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Esta no es promesa de hombres, es promesa de Dios. Y lo que Dios dice lo cumple. ¿Ve? Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Al comenzar el proceso de la hechura del pacto, Dios anunció el fundamento del pacto. No estaba comenzando una relación de pacto con Israel debido a la justicia de Israel. Yo quiero que se entienda esto, hermanos, porque muchas veces se piensa que, bueno, Dios protegió a Israel porque fue bueno, porque realmente siempre quiso proceder así de esa manera por los méritos de él. No, de hecho, desde que Israel había salido de Egipto, el pueblo había demostrado con frecuencia que eran desleales, que eran olvidadizos y que eran muy desagradecidos. Esa es la realidad. Por gracia, Dios había escogido a Israel debido a las promesas hechas a los patriarcas, porque se lo prometió desde Abraham, pues, a Isaac, a Jacob, especialmente las hechas a Abraham, desde que vemos en Génesis 12:3, pues. El pacto se fundamentaba en los actos de gracia de Dios a favor de Israel. Y esto es en lo que Dios había hecho por Israel. No, oiga bien, no en lo que Israel había hecho o prometido hacer por Dios. Mire, por ejemplo, mire esta ilustración que tenemos de Deuteronomio 7:6-8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Noten los versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí mismo en Deuteronomio 9:4-6 se está hablando bajo estos mismos términos. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Y noten lo que dice aquí, porque pueblo duro de servir eres tú. ¿Ve? O sea, aquellos que
cuando sucede algo, hoy Israel está en guerra como siempre lo ha vivido con Palestina. Y empiezan a decir, sí, que Israel es la nación protegida de Dios. No, no es nada de eso. Israel lo que tiene es poder militar, tiene dinero, está bien armado y punto. Pero no es porque Dios está en medio de esa matanza, ni mucho menos protegiendo a Israel. Israel dejó de ser la nación predilecta de Dios desde que llegó Cristo Jesús y desde que abolió el antiguo pacto con un nuevo y mejor pacto como lo es el pacto en Cristo Jesús. Pero como les digo, lo vamos a ver cuando veamos la parte que corresponde a los pactos. Después de hablar de sus propios actos de gracia como fundamento para el pacto, Dios detalló los términos del pacto. Miren lo que dice el versículo 5 de Éxodo 19. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La responsabilidad de Israel era dar oído a la voz de Dios y guardar su pacto. Dos maneras de decir lo mismo, pues. A su vez, Dios bendeciría a Israel haciéndolo su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra. Este pasaje pues afirma que, independientemente de lo que se diga acerca de los israelitas, fueron el pueblo especial de Dios en el Antiguo Testamento. Fíjense bien cómo uso el verbo ser. Fueron, tiempo pasado, fueron el pueblo especial de Dios en el Antiguo Testamento. Dios tenía derecho a escoger a Israel porque toda la tierra le pertenece. Esa es la realidad. Bueno, Israel fue la nación escogida por Dios durante la era mosaica. Sin embargo, bajo la dirección del Nuevo Testamento, la distinción entre judíos y gentiles ha sido eliminada. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Luego pasémonos a Efesios 2, 13 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ¿qué podemos decir? Por lo tanto, en la época actual, no podemos decir que los judíos como personas físicas o Israel como una nación terrenal sean el pueblo de Dios más que ningún otro pueblo. No podemos entender esa situación. El único pueblo de Dios ahora en día es la iglesia, hermanos. Esa es la realidad y lo dice claramente en las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento. La expresión, pues, mi especial tesoro, también se traduce de varias formas en diversas
versiones. Por ejemplo, se traduce mi propia posesión, se traduce un tesoro especial para mí, también la posesión que atesoro, mi propio pueblo, mi especial posesión, mi posesión personal. Es decir, que el privilegio de ser el pueblo de Dios supone bendiciones especiales. Eso es una realidad, como las bendiciones especiales que la iglesia del Señor tiene ahora por ser su pueblo especial. Dios cuida y bendice a su propio pueblo, así va a ser siempre. Esa es la realidad aplicándola a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender. Dios añadió a esta idea el hecho de que Israel sería, miren lo que dice el versículo 6 que ya hemos leído: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Miren qué interesante, reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La frase un reino de sacerdotes se consigna como un reino sacerdotal. De hecho, hay 4 traducciones defendibles de la frase hebrea, es decir, reyes, es decir, sacerdotes, sacerdocio real, reino sacerdotal, reyes y sacerdotes. Así se le da énfasis a esta frase. Este pasaje pues demuestra que el sacerdocio judío que el Señor le dio después a Israel no era lo que originalmente se pretendía, que Dios originalmente tenía pues la intención de que cada creyente fungiera como sacerdote. Los israelitas pues a causa del pecado perdieron ese privilegio de sacerdocio de todos los creyentes. Esto lo deja bien clara la Sagrada Escritura, y sobre todo si nosotros leemos y estudiamos detenidamente la carta a los hebreos, ahí se deja más que clara esta situación. Sin embargo, el sistema sacerdotal no podría haber sido un elemento secundario ni una alternativa inferior en el plan de Dios. El sistema sacerdotal que inició poco después de este punto constituyó una sombra de los bienes venideros, como lo dice Hebreos 10:1, permitiéndoles pues a las personas tiempo después comprender mejor la relación de Dios con el hombre en el nuevo pacto. O sea, un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto, como lo dice la Escritura, que se ve claramente en este libro de Hebreos y en muchas otras porciones del Nuevo Testamento. En contraste, la mayoría ven la frase en el sentido de que resalta toda la nación como un reino de sacerdotes, o sea, un reino sacerdotal, en lugar de los individuos como sacerdotes. La condición universal sacerdotal de Israel es sobre lo cual se pone la atención. Y podemos decir que esta manera de entenderlo resalta pues el tipo de nación que Israel había de ser. Describe lo que Israel se supone siempre debió ser: un reino gobernado no por políticos que dependían de la fuerza y que dependían también de la confabulación, sino gobernado por sacerdotes que dependían de la fe en Yahvé. Una nación sierva, no una nación gobernante. Pero claro, todo esto pues no lo quisieron entender. Hay un segundo énfasis puesto sobre lo que la nación había de hacer como reino de sacerdotes, que era el pueblo
que era pues el pueblo tenía la responsabilidad de compartir su conocimiento del Señor con los pueblos de otros reinos. Es decir, que la nación entera había de actuar como mediocre o como mediadores, mejor dicho. Debían actuar como mediadores de la gracia de Dios para con las naciones de la tierra, tal como se le había prometido a Abraham, que por medio de él y de su simiente todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Por eso hace un momento les mencionaba Génesis 12:3, donde dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, cuando Dios le hace esta promesa a Abraham, llegóse el momento que la cumplió, cuando ya la nación de Israel se había formado como nación, cuando salen de ese cautiverio en Egipto. Entonces nosotros podemos ver pues claramente esta situación. Israel había de ser una nación santa, es decir, una nación apartada de las demás naciones para el uso de Dios. La palabra santa quiere decir, en primer lugar, apartada. Eso es lo que significa la palabra santa. La palabra en sí no tiene connotaciones morales de bondad ni de justicia. Sin embargo, debido a que la santidad se le aplica a Dios, adquirió pues el significado de bondad y de pureza. Tiempo después se explicó con más detalles qué quería decir el hecho de que Israel fuera una nación santa, especialmente como se ve en el libro de Levítico, que si Dios permite un día, cuando terminemos Éxodo, vamos a estudiar también detenidamente este libro. Bueno, pero hay otra cosa más que se trata en los versículos 7 al 9. Lo que se trata ahí es el pacto, fue hecho entre Dios e Israel por medio de Moisés. El pacto fue hecho entre Dios e Israel por medio de Moisés. Leamos. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. El siguiente paso, pues, en la realización del pacto era que el pueblo estuviera de acuerdo con los términos del Señor. Eso es lo importante. Aunque Israel no merecía ser el pueblo pactal de Dios, ni podía dictar los términos del pacto, Dios les ofreció la oportunidad de aceptar o de rechazar su propuesta. Moisés convocó a los ancianos como representantes del pueblo que eran, y les expuso pues las palabras del Señor. Lo probable es que el pueblo también estaba presente, si no, los ancianos les informarían lo que Moisés había dicho. El resultado fue que todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Versículo 8. Este acuerdo se convirtió en el pacto en el que se fundamentaba el trato de Dios con Israel. A partir de este momento en adelante, siempre y cuando los israelitas se mantuvieran fieles a su compromiso a hacer todo lo que Jehová había dicho, Dios los bendeciría como su pueblo. Es que hay que entender bien esto, que Dios bendecía siempre y cuando hicieran lo que Dios les había hecho. Cuando no hicieran todo lo que Jehová había dicho,
entonces Dios estaba, por decirlo de alguna manera, libre de su promesa en cuanto a ser el protector y ser el proveedor de ellos. Más tarde, cuando Dios explicó la ley con mayores detalles, se hizo evidente que aunque puede que Dios no rompió sus lazos con los israelitas cuando pecaron, el pueblo pues experimentó las maldiciones de Dios cuando no le obedecieron. Entonces vemos que el Antiguo Testamento, ponga cuidado lo que voy a decir, de Éxodo capítulo 19 en adelante, es la historia de cómo Israel mantuvo, o más frecuentemente, no logró mantener su promesa de Dios, y cómo Dios bendijo o maldijo a Israel como resultado de ello. Fíjense bien, a partir de este capítulo 19 se ve esta situación, cómo es que Dios bendijo o maldijo a Israel como resultado de su obediencia o desobediencia. Bien. En este acuerdo pactal, con esto voy a terminar esta parte, Moisés sirvió de intermediario. Como representante de Dios ante Israel, presentó la palabra de Dios al pueblo. Luego, como representante de Israel ante Dios, dio la respuesta de ellos a Yahvé. Mire lo que dice la parte segunda del versículo 8 de Éxodo 19. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, transmite Moisés estas palabras al pueblo, pues. El Señor le dijo a Moisés que él descendiera sobre el monte en una nube para que el pueblo oiga cuando hablaba con Moisés y crean a Moisés. Dice el verso 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Mientras Moisés estuvo en el monte, Dios le dio las instrucciones adicionales contenidas, y que lo vamos a ver en la siguiente clase a partir del versículo 10 en adelante. Realmente es verdaderamente muy grandioso lo que nosotros podemos ver en esta relación de Dios con Moisés, en esta relación que tuvo Moisés con el pueblo, en esta relación pues del pacto que se hacía, o que se hizo, mejor dicho, para que cumplieran las ordenanzas de Dios. Gracias a nuestro Dios por presentar su palabra, gracias a ustedes por escucharla. Les invito en el nombre del Señor para el siguiente día del Señor, si nos da la vida. Si el Señor no ha venido, pues seguiremos estudiando este interesante capítulo 19 de Éxodo. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque tú nos permites el estudio grandioso de tu palabra. Gracias, Señor, por esa gran bendición. Gracias por esta ayuda enorme que recibimos a través de este libro de Éxodo. Todo lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.